el precio del rescate. En las relaciones humanas que el pueblo de Israel iba a tener ya como pueblo escogido de Dios, había relaciones para el prójimo, había relaciones que tenían que ver con el culto a Dios, con la santidad, con abstenerse de tocar a alguien que muriera. Pero dentro de todas ellas vienen estas que hemos leído, el cual el personaje principal de lo que leímos fue un buey acorneador, porque por eso se caracterizan estos animales, por los cuernos de gran filo que alcanzan a tener, ¿verdad? Y son su manera también de defensa ante la naturaleza. Pues aquí dice la palabra de Dios que si un buey acorneare a un hombre o mujer, el buey iba a ser apedreado, iba a morir, pero su dueño iba a ser absuelto. O sea, pues fue un accidente, le salió el instinto animal y lo hizo. Fuere también hijo o hija, habría de morir. Si el buey dice acorneare a otro buey, también ahí dice lo que se debería de hacer, ¿verdad? Iban a partir tanto el buey vivo como el muerto y lo iban a repartir entre el afectado y entre el dueño del buey que acorneó. Pero igual dice, pero si fuere acorneador y su amo no lo guardó, entonces tanto el vivo como el muerto iban a ser para el que fue afectado. Esas leyes había. Si el buey acorneara a un siervo o sierva, iba a pagar 30 piezas de plata el dueño de él, y además el buey iba a ser apedreado. Pero el versículo que más impacta mi vida, no sé la tuya, es el verso 29, donde dice la palabra que si un buey acorneare, pero ya fuere acorneador de tiempo atrás, ya por ahí alguien le dijo, ¿verdad? Hey, tu animal ahí anda asustando y luego se pone, ¿verdad? Y ya asustó a una muchacha y ya una familia le salió al encuentro y les tiraba los cuernos y le fuere notificado, dice la escritura, y su amo no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, pues el buey iba a ser apedreado. Pero aquí está lo terrible: también morirá su dueño. ¡Qué terrible esto! Todo porque no lo guardó, porque se lo notificó y él no hizo nada. Imagínense encontrarse con esa terrible noticia. Llega un hombre del campo esperando descansar, esperando abrazar a su esposa, a sus hijos, degustar su platillo favorito, cuando le llegan con la noticia: tu animalito, ese buey que no encerraste, le quitó la vida allá a alguien en el campo, o le salió al encuentro en una de las calles del pueblo, aleluya, y lo mató. Él sabía que también él habría de morir. Pero la palabra de Dios siempre son buenas noticias, el evangelio son buenas noticias. Dentro de este pasaje viene un versículo extraordinario que es el verso 30, y dice: si le fuera impuesto precio de rescate, mira, tú mereces la muerte, pero ¿sabes qué? Con que tu buey muera apedreado está bien, pero ¿sabes qué? Te voy a imponer un precio de rescate. Entonces dice que el dueño del animal iba a dar por el rescate de su persona, ¿cuánto? Cuanto le fuera impuesto. ¿Qué no estaría dispuesto a dar cualquier persona por salvar su vida? Lo que me pidan. Si fuera tu caso o si fuera el mío, ¿qué no dieras por salvar tu vida? Fuera el carro, fuera la casa, fuera lo que te pidan, los muebles,
Cualquiera de nosotros daría lo que nos impongan con tal de salvar nuestra vida. Pues ellos estaban dispuestos a hacerlo, porque si no lo hacían, ellos también habrían de morir por lo que hizo su animal. El precio del rescate. Yo creo que una persona afectada que murió, la esposa, el hijo, la hija, diría: es que mi hijo no tiene precio. Mi esposa que acorneó tu buey no tiene precio. Pero si quieres salvar tu vida, pues dame tus tierras, dame tu casa, dame tus tesoros. Aleluya. Y el hombre que quería salvar su vida tenía que pagar lo que le fuere impuesto. Él no podía decir: hey, te estás pasando, eso es demasiado, con unas moneditas de oro estaría bien. No. ¿Quieres salvar tu vida? Tienes que pagarme lo que yo te imponga, lo que yo te diga. Alguien alabe al Señor en esta tarde, aleluya. Pero bendito el precio del rescate, porque pagándolo la persona podía salvar su vida, aleluya. Y él decía: puedo volver a comenzar, puedo volver a trabajar, puedo de nuevo proyectar a comprar tierras, a comprar ganado, pero he salvado mi vida, aleluya. Y él estaba dispuesto a pagar lo que fuera por no ser muerto también como su animal. Dado este contexto, te quiero hablar 3 ideas que el Señor puso en mi corazón para ti, pueblo de Dios, amigo, amiga que nos visitas en esta tarde. Primero, hay un buey acorneador. En nuestras vidas, todos tenemos un buey acorneador. Ciertamente en los últimos años en el país de México se han hecho leyes para restringir la llamada fiesta taurina, que tuvo su auge en muchas décadas allá en la Plaza México, en otros estados como Aguascalientes, Zacatecas y más. ¿Qué decir del país de España? De Pamplona, de la Feria de San Fermín y de otras, la Plaza de Madrid, Las Ventas, ¿verdad que se llama? Donde hay esas famosas corridas de toro. Pero hay ciudades donde hay encierros y por callejones sueltan a toros de lidia, y la gente temeraria sale, ¿verdad? Y se los anda capeando. Pero no sé si por ahí te haya tocado ver alguna imagen donde algunos no la libran y son alcanzados por esos afilados cuernos. Algunos sufren leves heridas, otros son levantados en vilo por los aires, pero otros tristemente no viven para contarlas, ya que el golpe o alguna herida en uno de sus órganos vitales les hace perder ahí la vida. Hay toros, literalmente hablando, que acornean a la gente. Tal vez alguien tenga la experiencia de alguna vez en el rancho que pensó que lo iba a acornear un toro, ¿eh? ¿Alguien tiene así una experiencia? Fíjense, sí, ay, no se siente alegría ahí, ¿verdad? Ya se siente que el cuerno llega, y más si traías algo rojo, ¿verdad? Ay, nanita. Pero además de los toros físicos o literales, hay toros espirituales o emocionales que llegan a nuestra vida y nos rodean. En Primera de Reyes capítulo 22 versículo 11, en tiempos del rey Acab, que él quería ir a la batalla, dice que Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y hasta se los ponía, ¿verdad? Y yo creo que le hacía así y se iba y le decía, le hacía todo un espectáculo. Y acá: así vas a acornear a los sirios hasta acabarlos. Pero no era una palabra de Dios. Pero le estaba diciendo que al enemigo se le puede como acornear con cuernos, se le puede destruir.
Y él utiliza esta metáfora y se mandó a hacer esos cuernos de hierro. Pero sabes que el salmista en el Salmo 22:12 se sentía tan lleno de problemas, lleno de dificultades, que él dijo: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Aunque es un salmo profético y estaba profetizando de los sufrimientos del Mesías, de Cristo, también el salmista se sentía en su vida de esta manera. Había enemigos que lo querían destruir. Había situaciones en casa, problemas con sus hijos. Su salud también fue quebrantada. Diferentes problemas. ¿Cuántas ocasiones, hermano, hermana, amigo que estás aquí, tú y yo nos sentimos de esa manera? Fuertes toros de Basán me han rodeado. No dice como aquella caricatura, he visto un lindo gatito, ¿verdad? No, un toro. Y no cualquier toro, no como aquellas vacas que vio Faraón, que subían del Nilo todas desnutridas, todas flacas. No, fuertes toros de Basán, los más altos, los más fuertes, los más fieros, eran los que él sentía que le estaban rodeando. ¿Cuántas veces tal vez alguien llegó así en esta tarde a este lugar, que se siente rodeado de problemas, que se mueve cualquier milímetro y siente que un cuerno de enfermedad, de problemas, de crisis, de malas noticias pueden, aleluya, dañar su vida, su integridad, su familia? Voltea para acá y dice: la deuda acá, la mala noticia acá, el diagnóstico médico, el problema con el hijo, un matrimonio en conflicto, y siente fuertes toros de Basán que le rodean. Pero esto también se vive en lo espiritual, lo de los cuernos. En Daniel capítulo 8 versículo 20, cuando Daniel está viendo las profecías, se le está revelando el futuro. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, reinos que invistieron, reinos que conquistaron, reinos, aleluya, fieros, desde sus gobernantes y todos sus soldados. Pero sabes que el anticristo también se va a presentar con cuernos que van a cornear. Dice Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 al 18: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, porque no es un cordero, solamente hay un cordero. También dice, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y ojo acá, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El anticristo va a cornear y va a engañar, va a destruir. Las cosas ya se están poniendo. No sé si falte alguna o 2 piececitas, pero ya está todo listo. Pero antes de eso, la iglesia se va con Cristo, aleluya. Pero el que se quede va a ser engañado. Tal vez cuando los padres de mi madre se convirtieron a Cristo, se leía esto y decía: sí, lo creo, pero ¿cómo irá a suceder? Pero para ti y para mí ya no es difícil entenderlo. Tiene ya décadas donde tú vas a cualquier abarrotito y la maquinita, todo se escanea. Y todo producto en su código de barras tiene el 666.
las primeras 2 líneas del código de barras es un 6. Las líneas del medio de la barra más delgaditas, paralelas, iguales, es otro 6. Y las últimas 2 líneas del código de barras es otro 6. Por si no lo sabías. Todos los productos ya traen la marca desde hace muchos años. El problema va a estar cuando se quiera poner en la frente o en la mano derecha. Ya hay países que lo están haciendo. Se injerta un microchip más pequeño que un grano de arroz, imperceptible, y ahí está toda la información bancaria, médica de la persona. Todos sus datos ahí están. Porque el buey es acorneador y va a destruir. Así que sea de manera literal, de manera emocional, problemas, de manera espiritual, hay un buey acorneador. El problema a veces no tanto es el buey acorneador. Cuando el buey acorneaba, pero no había antecedentes, ¿qué pasaba con el dueño? Era absuelto, dice la palabra. El problema era cuando el dueño tenía un conocimiento previo y que ya se le había dicho: hey, cuida ese animal, es muy bravo. No, que es muy mansito. ¿Qué mansito? Allá anda asustando gente y ahí sus cuernos, ¿verdad?, los presenta y el buey dice no pasa, y el dueño, perdón, dice no pasa nada. Y llegaba a pasar el momento que menos lo esperaba. Porque así somos las personas. Creemos que el diablo es jueguito, que es mentirita, ¿verdad? Que no pasa nada. Yo sé hasta dónde llegar, no me va a suceder nada. Y cuando menos te lo esperas, el buey ya te acorneó. Y ya destruyó algo en tu vida o en la vida de otro. Y si a su dueño se le hubiera notificado, dice el 29, y no lo hubiera guardado, ahí está el problema. El dueño también morirá también su dueño. Para esto tú debes de conocer, amigo, amiga, que estás aquí en esta tarde. No debes ignorar que Jesús te ama. En San Juan 3:17 dice la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya quítate esa idea que el enemigo te pone: ay, es que si Dios es tan bueno, no creo que me vaya a condenar. No, Jesús no vino a condenarte. Tus pecados y mis pecados son los que me condenan. ¿A qué vino Jesús? Para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya, Él vino a salvarte. Él vino a redimirte. Aleluya. ¿Cuál es entonces lo que ignoramos y que no hacemos caso? En San Juan 8:34 dice Jesús, aleluya, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado es el que se condena. No, Jesús no le echa la culpa. ¿Cómo un Dios lleno de amor va a condenar? No, Él viene a salvar de la condenación. Es por eso que en San Juan 10:10, en San Juan 10:10 Él te lo advierte muy claro a ti y a mí: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Viene para cornear. Pero Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No ignores el amor de Dios en tu vida, pero tampoco ignores que hay un ladrón que viene para hurtar, robar, matar y destruir. En Santiago 4:4 no debes ignorar lo que dice también la palabra de Dios. Dios por medio del apóstol Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, tú lo sabes, pero se constituye enemigo de Dios. Ay, es que yo sí amo a Dios, pero también amo al mundo. No, nadie puede servir a dos señores. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, no debes ignorar esto. Porque también dice: morirá su dueño. No solamente va a morir el buey acorneador, que simbólicamente es el enemigo de nuestras almas, y hay una condenación para él.
el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. No fue hecho para el ser humano. Pero si el ser humano ignora esto y no obedece, también va a morir. Por eso el pecado nos ha alcanzado a todos. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, hay una sentencia de muerte sobre ti y sobre mí. Es por eso que en San Juan 8:24 Jesús de nuevo lo dice: por esto dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso dice ahí en Éxodo 21:29: también morirá su dueño. Qué terrible sentencia. Ya casi pudiéramos decir como cuando alguien presenció un gran gol en un estadio, dice: pues apaguen la luz y vámonos, ¿verdad? Pues estamos condenados. Pero no, así como salió el versículo 30 en Éxodo, también, aleluya, hay un precio que puede rescatarnos a ti y a mí. No importa lo que hayas hecho, no importa en la ignorancia que hayas vivido, no importa que tanto hayas ofendido a Dios. Está el verso 30: si le fuera impuesto precio de rescate, hay una solución. Entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. ¿Hay una opción? Sí, sí la hay. ¿Hay una opción? Sí. ¿Hay opción? ¿Cuántos pueden responder sí? Entonces alguien puede empezar a sacar su chequera. Alguien puede empezar a abrir su billetera. Alguien puede decir: ¿cuánto tengo que pagar? Espérame, déjame aclararte algo. ¿Sabes cuál es el mayor rescate que se ha pagado para liberar a una persona que la tienen detenida? El mayor rescate pagado en la historia fue el del Inca Atahualpa al conquistador Francisco Pizarro en el año 1533. Este líder inca pues fue detenido y le dijeron: ¿quieren liberarlo? Sí, pues tienen que pagar el rescate. ¿Cuánto es? ¿Cuántas monedas de oro? No, llénenme un cuarto de oro y 2 cuartos de plata. Eso fue lo que pidió Francisco Pizarro para liberar al líder inca llamado Atahualpa. Un cuarto de más o menos 5 por 5 lleno de oro, y 2 cuartos de las mismas dimensiones llenos de plata, que al valor actual sobrepasaría los 400 millones de dólares. ¿Y saben qué hicieron los incas? Pagaron. Tristemente fue ejecutado. Qué hombre tan traicionero, ¿eh? Lo que pidió de rescate se lo dieron y aún así lo ejecutó a pesar del pago. ¿Alguien aquí tendrá 400 millones de dólares para pagar por el rescate de su alma? ¿Quién da más? Entramos a la subasta del Chotevis, donde se venden las pinturas más caras del mundo, los cuadros, las obras. No, pues yo creo que tengo por ahí un carrito y tiene deuda, como que todavía no ha pagado mi casa, todavía debe el predial, y ahí ya puede alguien empezar a sacar cuentas. Pero Mateo 16:26 Jesús dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare, fíjate bien, todo el mundo y perdiere su alma? O sea que ni lo que hay en todo el mundo puede pagar por tu alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque la sentencia ya está dada. Su dueño también morirá. Nos ha alcanzado el toro o el buey acorneador. Para que esto nos quede más claro, el Señor me llevó al Salmo 49, versículos 6 al 9. Escucha bien. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ay, es que ya compré esto, es que ya viajé aquello, que ya adquirí no sé qué. Bueno, escucha bien.
ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios por su rescate. O sea, no importan los ceros de tu cuenta en el banco, no te alcanza. Porque la redención de su vida es de ¿cuánto? De gran precio. Aleluya. Y no se logrará jamás con recurso humano, con recurso económico. Jamás se logrará la redención de su vida. Es de tan gran precio. Y ¿para qué la gente quiere o puede ser redimida? Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar para vivir para siempre? Y que tu cuerpo nunca vea corrupción, que tu vida nunca vea corrupción. Pues alguien dice: lo que me pidan, todo lo que tengo. Sí, pero no te alcanza. Y si le pido prestado a mi primo que trabaja no sé qué, que es no sé qué, tampoco. Y si le sumo lo de no sé quién, lo de Bill Gates o de los Walton, de los Walmart, y no, tampoco. Y si le aumento, ¿verdad?, los de los Vanderbilt, los Rockefeller, no, tampoco. Oiga, pastor, pero los jeques árabes, el petróleo, tampoco. Porque es de gran precio el rescate que se tiene que pagar por tu alma. Entonces, ¿qué? Dice ahí el versículo 30 de Éxodo 21 que se iba a tener que pagar lo que le fuere impuesto. ¿Y sabes qué ha sido impuesto por rescatar tu alma y la mía? En Hebreos capítulo 9, 22 nos dice qué es lo que ha sido impuesto. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay rescate. La única manera que tu vida y la mía sean rescatadas es por derramamiento de sangre. Ay, pues entonces yo ya la hice porque ayer me encajé una espina y me brotó ahí sangre. Me raspé y no, esa sangre no sirve. Oiga, pero la mía no tiene tifoidea, me han dicho que soy buen candidato para donar, no tengo fiebre, no tengo. Aún así, pero tiene pecado. No alcanza. Tiene que ser una sangre sin mancha, pura, sin contaminación. Pero ese es el precio que ha sido impuesto. Pero como dice la palabra, gracias sean dadas a Dios. Que hay una opción. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 y 19 dice la palabra: sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados de vuestra mala manera de vivir. Fuiste rescatados de ese buey acorneador, aleluya, de la consigna de muerte, de pecado, aleluya. ¿Cómo? La cual recibiste de vuestros padres. ¿Cómo fuiste rescatados? No con cosas corruptibles, como oro o plata. No alcanzaba. ¿Qué es lo que sí alcanzó? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alguien puede alabar, aleluya, a la sangre del cordero de Cristo. Le debemos el pago de nuestro rescate. El precio alguien ya lo pagó por ti. Tú no tienes que pagar nada. Y si lo quisieras hacer, no te alcanza. Aunque le pidas al Banco Mundial, no te alcanza. Aunque le pidas a la Reserva Federal de los Estados Unidos, no te alcanza. Pero hay algo que sí alcanzó: la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pablo se lo dice a los hermanos en Colosenses 1:14, y le dice: en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. En Cristo tenemos redención. Por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Es el precio del rescate que se pagó para que tú y yo no muramos eternamente, para que vivamos para siempre, para que no veamos corrupción. Aleluya. Es por eso que también Pablo le dijo a su hijo Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6. Escucha, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y escucha bien, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No digas, yo creo que sí pagó por el hermano, pero no creo que por mí. No, Él se dio en rescate por todos. Aleluya. Dile al que tienes a tu lado, tu rescate ya se pagó. Eres libre de la condena del pecado. Alguien ya pagó por ti. Todavía alguien se atreve a decirle, yo no le pedí que muriera por mí. A pesar de eso, Cristo murió por ti. A pesar que alguien pudiera rechazar, Él estuvo dispuesto a hacerlo. Para que sepas y tengas la buena noticia de que el rescate fue pagado. Concluyo diciendo, esto del rescate es solo para el que quiera salvar su alma. No es como el Inca Atahualpa, que se pagó el rescate, pero aún así fue ejecutado. Si su palabra me dice la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, es que es el rescate más efectivo. Nadie puede decir, lo pagué, lo acepto, pero siempre no. Tristemente eso vemos en nuestra sociedad. Y no quisiera herir susceptibilidades, porque todos en algún grado mayor o menor, alguien ha sido privado de la libertad y tristemente, pero eso lo entendemos claro. La sangre de Cristo es efectiva y cuando tú le recibes el regalo de la salvación, nadie te lo puede quitar. Nadie puede decir, no, se pagó el rescate, pero no se dejó en libertad a la persona. Eres completamente libre en Cristo Jesús. Eres libre de la condenación eterna. Aleluya. Acepta el rescate que Cristo pagó. Él te lo ofrece ahora como un regalo. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. El buey acorneador nos hizo que también nosotros fuéramos merecedores de la muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús, Señor nuestro? Porque Él fue el que pagó el rescate. O sea, el regalo de la vida eterna no se encuentra en nadie más que en Cristo Jesús. Tienes que obedecer al rescatador. El apóstol Pablo le dice a los atenienses en Hechos capítulo 17 verso 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Por qué moría en el segundo caso? Porque habiéndosele informado, no encerró al buey acorneador. Pero ahora el Señor pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el primer culto, un adolescente fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Aceptó el rescate de Cristo. ¿Por qué tengo que creer, arrepentirme, bautizarme? Porque es lo que dejó dicho el que pagó el rescate. Ahora es algo que está al alcance de todos nosotros. El pagar nuestro rescate, eso sí no está al alcance de nosotros. Pero el obedecer lo que dice el que pagó el rescate, sí está al alcance de todos nosotros, sin excepción. Hermano, hermana, ¿cuántos dan gracias a Dios porque su vida ya ha sido rescatada del pecado? Pero te quiero leer por último de nuevo la cita que dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5,
pero ahora voy a leer hasta el 7. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero escucha el 7, iglesia. Este versículo último es para ti y para mí. Para esto, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. O sea, iglesia, ¿para qué fuimos tú y yo constituidos hijos de Dios? Para decirles a otros que alguien ya pagó el rescate por ellos. Metafóricamente, hipotéticamente, supongamos que una persona está privada de su libertad, está ya encerrada en un cuarto oscuro, vendado. No quiero decir mucho más por razones obvias, como les decía ahorita. Pero alguien paga el rescate por él. Las personas que lo tenían oprimido se van, lo dejan, pero él sigue allá, creyendo que todavía está detenido, prisionero. Si en tu facultad estuviera llevarle la noticia, ¿verdad que sí lo haríamos? Oye, ya no hay nadie aquí a tu alrededor, ya alguien pagó el rescate, de veras. ¿Y dónde está? No sé, se fueron o fueron detenidos o lo que sea. Pues espiritualmente eso está pasando. La gente está atada, está sufriendo, está llorando, no tiene esperanza. Todo porque ignoran que alguien ya pagó el rescate por ellos. Lo único que tenemos que tú y yo es llevarle la buena noticia. Por eso dice, el cual se dio el rescate por muchos. Y dice Pablo, para esto fue yo constituido predicador, para dar a conocer esa buena nueva. Iglesia, ¿cómo ves si nos ponemos en manos de Dios y le decimos, Señor, ayúdame a darle a alguien la nueva que tú ya pagaste por él, que hay un precio incalculable que ella no podían pagar, pero tú ya pagaste por ellos? Te voy a invitar a que te